Bueno, pues muy bien. Si os parece, comenzamos ya y así nos vamos ajustando al horario. Empezamos esta tercera mesa con, bueno, yo creo que es un poco el remate, la guinda, ¿no? De alguna manera, es decir, el COVID o la COVID, que siempre estamos con esto, nos ha sacado los colores. ¿Y ahora qué? Y es que es verdad, o sea que a lo largo de las intervenciones de ayer y de hoy, pues a menudo ha salido la cuestión, ha estado sobrevolando todo el rato el tema del COVID, es inevitable. Nos ha puesto ante los ojos una realidad, nos ha sacado los colores, nos dice que el modelo está fallando, pero además ha mostrado una vergonzosa construcción social de la vejez como de algo prescindible. Es algo que de alguna manera a muchos nos ha puesto los pelos de punta. Entonces, de alguna manera se hace necesario reflexionar sobre cuáles son esas posibles reformas necesarias en el cuidado de las personas mayores. Lo vamos a hacer con la ayuda de tres grandes expertas de distintos ámbitos. Tenemos a Elena del Barrio, de la Fundación Matia, que nos hablará de la imagen social de la vejez que en esta crisis. Elin Peterson, de la Universidad de Estocolmo, conoce muy bien los modelos suecos y españoles y nos hablará de cómo llegar a un modelo de cuidados sostenible, nos expondrá cómo se hacen las cosas en Suecia comparado con España. Y por último, Dolors Comas de Argemir, de la Universidad Rovira y Virgili, nos hablará de las reformas necesarias para avanzar hacia un modelo de cuidados más sostenible. Vamos a empezar, sin más. Una vez más os recuerdo lo de los micros y que podéis escribir vuestras preguntas en el chat y luego pues las vamos formulando. Elena, bienvenida, mil gracias por tu asistencia. Nos vas a hablar de la imagen social de la vejez. En tus manos estamos. Vale, muchas gracias, María. Pues nada, primero también agradecer a Begoña la invitación en este seminario. La verdad es que lo he podido disfrutar desde ayer a todas las presentaciones de las mesas y la verdad es que enhorabuena porque está súper interesante. Me pasó algo parecido que a Marisol, ¿no? Cuando Begoña me dijo que si quería participar en este curso sobre cuidados, yo le dije, pero si yo no sé mucho de cuidados, tengo compañeras que saben muchos más, ¿no? Pero me decía que quería introducir este tema, ¿no? De la imagen social de la vejez en este curso y dije, bueno, pues de ahí puedo hablar un poquito más, ¿no? Entonces, efectivamente, esta crisis nos ha sacado los colores y yo creo que en ese tema bastante, por lo menos algunas personas sí que, como decías María, se nos ha puesto los pelos de punta, ¿no? Escuchando lo que escuchábamos en los medios, en la gente, en familia, en amigos, ¿no? Ese debate social que rozaba, bueno, no rozaba, estaba también en la parte de lo ético, ¿no? Que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Como punto positivo, leía el otro día un artículo y decían, bueno, como punto positivo, la vejez, se habla de la vejez, ¿no? Se habla de las personas mayores, ¿no? Que siempre también es algo que parece que no existe, ¿no? Entonces, yo para seguir un poco el guión, porque a veces puedo ser un poco caótica, me he hecho finalmente un PPT, así que os lo voy a compartir a ver si no meto la pata y vamos a ver. Diría que sería aquí, vamos a ver. ¿Lo estáis viendo? Sí, ¿Sí? Sí, sí. Sí, ¿Lo estáis viendo a pantalla completa? sí, a pantalla sí, completa. Vale, sí, se ve perfecto. bien. Perfecto, vale. Pues nada, yo creo que para empezar quizás hay que hablar un poco de definiciones, ¿no? Estamos todo el rato dando vueltas a estas definiciones que no existen una definición nunca, únicas, ¿no? Como el tema de los cuidados, pues en este caso al edadismo, ¿no? No existe una definición única para este término, pero bueno, suele entenderse pues como el conjunto de esos estereotipos y actitudes discriminatorias hacia las personas mayores, ¿no? La primera persona o el primer investigador que acuñó este término fue Butler en 1969
hace ya más de 50 años, ¿no? Podemos decir que esto no es nuevo, pero en realidad no es relativamente reciente, por lo menos esta conceptualización, ¿no? El edadismo es una de las formas más comunes y socialmente aprobadas de prejuicio y discriminación, ¿no? Como digo ahí, ¿no? Es una de las actitudes edadistas se han naturalizado en nuestra sociedad, ¿no? Y muchos investigadores también hablan de que es el único ismo socialmente aceptado, ¿no? Porque ya el racismo, el machismo, todo eso ya enseguida, ¿no? Salen voces en contra de estas situaciones. Sin embargo, el edadismo está totalmente, muchas veces naturalizado y aceptado. Como curiosidad, decir que, sin embargo, es el tipo de discriminación que todos sufrimos o sufriremos o hemos sufrido o estamos sufriendo en algún momento de nuestra vida, ¿no? Porque en principio todos esperamos llegar a mayores, ¿no? Y también, de alguna manera, todos somos cómplices. Yo creo que pocas personas se pueden librar de decir no tener alguna actitud, pensamiento, reflexión un poco edadista, ¿no? Desde quién no se ha sentido halagado porque te dicen que pareces más joven de la edad que tienes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué parecer más joven es mejor, no? Yo quizás quiero estar orgullosa de la edad que tengo, ¿no? ¿Por qué ser mayor está mal visto, ¿no? En un estudio de Estados Unidos que se hizo recientemente, en 2020, veis ahí, ¿no? Justo antes de la pandemia, la verdad es que fue anterior, pues unos resultados mostraban cómo el 80% de las personas entre 50 y 60 años declaraban sufrir pues, edadismo en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, es una cosa bastante común, ¿no? Y bastante extendida, ¿no? A mí me ha gustado hacer este ejercicio, ¿no? Que a veces me parece que Google puede ser un poco reflejo también de la realidad y de lo que está pasando, ¿no? De meter términos y ver qué pasa, ¿no? También os invito a jugar en esto con imágenes, ¿no? Cuando, por ejemplo, pones cuidado, que sale, o cuando pones persona mayor, que es lo que te sale en Google, ¿no? Yo creo que es un reflejo fiel de la realidad, bueno, son menos fiel de la realidad, ¿no? Por ejemplo, hice esta comparación, ¿no? Cuando metes racismo te salen más de 50 millones, ¿no? de entradas sobre el tema. Cuando metes machismo, más de 15 millones de entradas. Y sin embargo, cuando metes edadismo te salen 143.000, ¿no? Yo creo que la palabra edadismo, también por decir, o sea, ni siquiera está en el diccionario, ¿no? La lengua española es una palabra que se tradujo del inglés y ni siquiera está todavía aceptada por nuestro diccionario, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ¿en qué se basa el edadismo? Se basa en estos estereotipos. Se basa en estos estereotipos y en muchos otros, ¿no? He destacado aquí algunos de ellos más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en el aislamiento social, ¿no? ¿Qué es lo que las personas pensamos, ¿no? ¿Cuáles son estas percepciones? Los estereotipos son percepciones exageradas y simplistas de la realidad, ¿no? Entonces, cuando pensamos en una persona mayor, en el imaginario social, nos imaginamos cómo es una persona mayor, ¿no? Pues nos salen muchas de estas cosas, ¿no? Una persona que vive sola, que está aislada, una persona que tiene algún tipo de deterioro físico o cognitivo, es una persona inactiva. Y uno de los estereotipos que también se reflejan mucho es una carga para el sistema, ¿no? Entonces recuerdo a Maite cuando hablaba en la presentación de ayer, en la inaugural, ¿no? que hablaba de dónde están esos valedores, ¿no? del movimiento antiedadista o del movimiento a favor de la vejez, ¿no? Igual que ha pasado en todo el movimiento pues, de la discapacidad o la diversidad funcional, ¿no? Pues quizás una de las cosas que pasan es que las personas, nadie quiere reconocerse, por supuesto, en este estereotipo y todavía está costando mucho, incluso creo que eso está cambiando, pero es verdad que muchas personas mayores no se reconocen como mayores porque evidentemente no quieren reconocerse en este estereotipo simplista, ¿no? Y entonces creo que hace falta un orgullo de edad para poder emerger o para que ese movimiento de valedores o ese movimiento antiedadista tenga sentido, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que este imaginario social, estos estereotipos, por supuesto, afectan a nuestra forma de actuar, a nuestro comportamiento y acaban repercutiendo en
diferentes formas de discriminación y maltrato, ¿no? Que algunas hemos visto a lo largo de esta pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado con el COVID, ¿no? En esta situación, ¿no? Os he puesto aquí algunos fragmentos de medios, ¿no? De entrevistas y de titulares de medios, ¿no? Por ejemplo, leo con vosotros, ¿no? Decía Adolfo García Sastre en una entrevista para el periódico ABC, ¿no? En marzo. Habrá muchos más muertos de lo habitual, pero tampoco es motivo para estar completamente alarmado. La mayor parte de los fallecimientos van a ocurrir en personas mayores, al igual que lo que ocurre con la gripe, y ellas serán las que tengan que poner más medidas para evitar el contagio. No sé, ¿no? Una entrevista clarificadora y me diréis, ¿quién es Adolfo García Sastre? Pues Adolfo García Sastre es el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital de Monte Sinaí en Nueva York, ¿no? De esto se hablaba nada más empezar la crisis sanitaria, ¿no? ¿Qué otras cosas decían, por ejemplo, aquí en el programa de Ana Rosa, ¿no? Pues que las personas mayores no deben ir a sitios donde se les pueden contagiar, ¿no? Hablaban ahí de que no deben salir de casa. Se les de alguna manera culpabilizaba de la situación, ¿no? No culpabilizar, pero desde luego la responsabilidad de no contagiarse era únicamente suya, ¿no? Y solo ellos podrían, quedándose en sus casas, ¿no? Con lo que ya nos ha estado comentando Sara de las posibles, pues de alguna manera, de los posibles impactos de las no relaciones que pueden tener en las personas no salir de casa o de la residencia, ¿no? Pues aquí se hablaba de eso, ¿no? ¿Qué decían? He cogido este titular de hace bastante tiempo, pero podríamos tener otros similares, ¿no? Bélgica pedía que se dejase morir a los ancianos más débiles y con coronavirus fuera del hospital. Esto es un titular que habla de Bélgica, pero esto lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido aquí, ¿no? Y pues lo que os comentaba, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado? Pues que en el debate social, la crisis sanitaria ha puesto en el debate, pues esto, la vejez, ¿no? En el debate social, pero por supuesto también político e incluso ético, ¿no? Se ha discutido en medios, en familias, en amigos, todos esos titulares de los que hemos hablado, pues hemos dicho, no pasa nada, se mueren las personas mayores, bueno, eres una persona que tiene 80 años, yo eso lo he oído, no pasa nada, que las personas mayores no salgan, ¿no? En el ámbito de las medidas que habría que poner, ¿no? Medidas restrictivas a razón de edades cronológicas, ¿no? Por ejemplo, los 70 años yo creo que ha sido una edad muy marcada en esta crisis y en el conflicto de lo ético, ¿no? Todo el tema del triaje, ¿no? De si una persona por una determinada edad tiene que el acceso o no a los recursos del sistema de salud público, ¿no? Yo creo que efectivamente la crisis nos ha sacado los colores y una de ellas es el edadismo, ¿no? Haciendo otro ejercicio de qué pasa con el edadismo y el COVID en esto de Google y tal, pues desde luego en el ámbito de la gerontología ha habido mucho movimiento en torno a qué está pasando. Parece que se había despertado un león dormido, ¿no? En torno a este tema, ¿no? Y además bastante virulento, ¿no? Entonces sí que ha habido un movimiento en contra, ¿no? Por ejemplo, en Twitter ha habido esta etiqueta, ¿no? De edadismo y COVID en inglés, que se ha utilizado mucho para pues, evidenciar todo lo que estaba pasando pues, en medios, en artículos, en políticas, ¿no? En Google he visto que han salido un montón después, en respuesta a todos esos titulares que principalmente era de marzo, sí que ha habido mucho movimiento y mucha contrarrespuesta, ¿no? a esto que estaba pasando. Y, por ejemplo, una cosa que ha surgido mucho es que ha habido mucha investigación. Esos son los resultados del Google académico, ¿no? Del Google académico en edadismo y COVID. Ha habido en estos 5 meses, 1.240 artículos que hablan de estos dos temas, ¿no? Algunas de las cosas que dicen esos artículos, la verdad es que bastante interesantes. Algunos hacen análisis de, pues eso, del lenguaje en medios de comunicación, de la imagen. Pues esto, ¿no? La pandemia del COVID ha acentuado la exclusión y el prejuicio contra las personas mayores. Eso parece una evidencia ya, ¿no? Desde el principio del brote, ¿no? Se ha presentado como el problema de las personas mayores, como si el COVID solo fuese con ellas, y se ha promovido una clara división de edades, ¿no? Creo que esta es una de las posibles conclusiones
exclusiones o problemas que más, de alguna manera, uno de los problemas que hay que mirar e intentar atajar de alguna forma, ¿no? Bueno, además de todos, ¿no? Pero esta crisis, este aumento de la brecha entre generaciones me parece una cosa muy, muy importante, ¿no? Que ver y que analizar. También hay que dejar claro que, aunque yo aquí he cogido estas cosas un poco, pues hablando del edadismo, yo creo que hay que dejar claro que también algunas de las cosas que hemos hablado de las compañeras, ¿no? Que también la crisis ha puesto en marcha en torno a la vejez también o sea, todos los movimientos comunitarios, vecinales, yo creo que también se han dirigido hacia las personas mayores que vivían solas y tal, y también ha levantado un movimiento solidario en positivo, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, las investigaciones también hablan de esta brecha entre generaciones y yo os recomiendo un artículo de divulgación, no es un artículo científico que me pareció muy esclarecedor, que hablaba de si había empeorado la narrativa o el discurso sobre el envejecimiento, esta crisis del COVID. Ahí abajo tenéis la referencia. Y me pareció muy interesante porque empezaba hablando de esos hashtags de Twitter que se habían hecho pues tendencia, ¿no? en esta época. El OK Boomer, no sé si lo conocéis, pero es, ¿no? Los boomers, pues los baby boomers, las personas mayores, pues ese hashtag llevaba ya un tiempo, ¿no? Funcionando, ¿no? Y que lo utilizan sobre todo pues personas de menor edad, más jóvenes, que dicen, ok, boomer, en plan, vale, tienes razón, o vale, intentando de alguna manera condescendiente y también haciendo un poco de burla, ¿no? Pero luego se pusieron como de moda estos dos después, ¿no? El Boomer Remover y Grandma Killer, que me parece el más bestia, porque ese estaba asociado a personas jóvenes que declaraban que querían seguir manteniendo su estilo de vida, ¿no? Y que se declaraban a sí mismos matabuelas, ¿no? En plan, yo es que no me quiero quedar confinado, yo, total, para de alguna manera salvar a personas mayores, pues yo voy a romper con todas las normas, podrían ser algunos de estos negacionistas, ¿no? Jóvenes que se autodenominaban con orgullo matabuelas, grandma killer, ¿no? Entonces sí que en el ámbito de la gerontología se ha hablado de esta explosión del lenguaje geronticida, ¿no? Que yo creo que es interesante de analizar, reflexionar sobre ello y poner sobre la mesa, ¿no? Los estereotipos que más se han de alguna manera repetidos durante esta pandemia pues son estos, ¿no? Que las personas mayores son todas iguales. Cuando hablas de personas, en este caso, la edad, que siempre hablábamos de 65, parece que ha pasado a los 70, ¿no? Con las personas de 70 y más son todas iguales. Además es que las políticas las han definido así, o sea, las personas de 70 pueden salir a una determinada hora, ¿no? Y el resto a otra, ¿no? Da igual, y también todo el tema del triaje, da igual la situación en la que se encuentren. Por supuesto, la fragilidad, o sea, yo creo que el perfil de riesgo, o sea, se ha repetido y repetido tantas veces que una persona de 70 años es perfil de riesgo. Todo el tema de necesidad de protección, ¿no? Que está muy asociado a esas miradas paternalistas de yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, porque también te voy a cuidar, pero de una manera sin tener en cuenta tus deseos y necesidades, ¿no? O sea, yo voy a decir por ti, voy a decidir por ti. Y, por supuesto, todo lo asociado al gasto social, ¿no? También otra investigadora muy interesante hablaba de esa minusvaloración por esa distancia que se ha hecho entre las personas mayores son los otros, no están nunca, ¿no? Siempre que se hablaba de los mayores no tienen que salir, los mayores tienen que hacer esto, los mayores tienen que hacer lo otro, nunca estaban los mayores, ¿dónde estaban esas voces, no? Siempre eran los otros. Recuerdo un compañero sociólogo que una vez hizo una entrevista, no recuerdo ahora a quién era, pero era una persona bastante mayor, creo que tenía 90 años, y le preguntó que cómo definía o para él quién era una persona mayor. Y él decía, pues una persona, no recuerdo si eran 10 o 15 años mayor que yo, ¿no? Nunca soy yo, es una persona que es ese otro, ¿no? Pues yo creo que también es interesante esto de la otredad. En Matías Instituto, en este sentido, pues tuvimos esa inquietud viendo todo lo que estaba pasando
y pusimos en marcha un estudio, este estudio sobre opiniones y actitudes sobre las personas mayores en la crisis. Nos pasó lo mismo que a la compañera de la mesa anterior, Sara, también lo hicimos a través de las plataformas que nos lo permiten, un Google Forms, con todas las limitaciones que tienen este tipo de metodologías de estudios, ¿no? Por supuesto, una no representatividad, pero bueno, ahí nos lanzamos para ver qué estaba pasando, ¿no? Este estudio está colgado en una plataforma que se llama LTC COVID, que no sé si conocéis, supongo que sí, porque está relacionada con los cuidados de larga duración. Si no la conocéis, os la recomiendo, porque está este estudio y muchísimos otros más, ¿no? Entonces obtuvimos 840 respuestas y sí, aquí os voy a contar unos cuantos resultados, ¿vale? Y voy rápido. Por ejemplo, este de que las personas mayores generan más carga al sistema, ¿no? Pues aquí era si estaban de alguna manera les parecía que generaban más o menos o igual, ¿no? Aquí veis que más del 60% los colores rojos creen que sí, que las personas mayores generan más gasto al sistema, que las personas mayores deben tener más restricciones de confinamiento, pues aquí también más del 50% de las personas creían que las personas mayores tienen que tener más restricciones, o sea, menos libertades, ¿no? Y derechos. Y luego una pregunta también que hay en una escala de estereotipos, bueno, está un poco adaptada, ¿no? Pero habla del valor de la vida, ¿no? Que si una persona mayor que muera por causa de coronavirus es mejor o peor que cualquier otra, ¿no? En realidad aquí esta pregunta es un poco más dura que las del resto, ¿no? Hay mucha respuesta en que la vida de una persona mayor, ese 72% vale lo mismo, pero sin embargo hay un 20% que sigue diciendo que no, que es preferible que muera una persona mayor a una persona de otras edades. María, no sé cómo voy de tiempo, me estoy enrollando un poco, ¿verdad? Sí, no te estás enrollando porque es un placer escucharte, pero vas un poco mal de tiempo, pero bueno. Vale. Sí. Es que digo, no sé, pues no sé si continuar. Tenía aquí algunas diapositivas sobre el impacto y si no, pues dejamos también. Cuéntalas, no pasa nada, cuéntalas. Lo que sí te vamos a pedir luego es que repitas la web donde está la investigación de COVID, porque estamos recibiendo también sugerencias de que pasemos la pipilografía. Eso ya también nos lo comentan los demás, que bueno, hay mucho interés por todo esto. Vale, pues en cualquier caso ahora mismo sí. os la paso también por el chat, ¿vale? Vale, fenomenal. Y bueno, pues en el tema del impacto, ¿no? Y cómo impacta esto, ¿no? Pues en primer lugar a las propias personas, ¿no? Yo creo que les ha caído un gran estigma, sobre todo a esas personas, yo creo que ese 70 y más, esas personas de 70 y más que tanto se ha repetido, ¿no? Que son las personas con, pues eso, perfil de riesgo, que no pueden salir a unas determinadas horas y tal. Yo creo que esas personas que antes podían tener esa edad y quizás no se sentían mayores, ahora se sienten mucho más mayores de lo que eran. Incluso es probable que se sientan peor en estado de ánimo y de salud que antes. Esto es ya algo que no hay estudios todavía que digan eso, ¿no? Pero es algo que yo creo que puede haber influenciado bastante. Por supuesto, en las propias personas, esto que se llama la profecía que se autocumple, cuando te dicen que una persona mayor es una persona que pues las personas que tienen esa propia percepción de la vejez, las personas mayores que tienen una percepción negativa de la vejez, tienen un peor estado de salud. Incluso hay un estudio de Levy muy interesante y muy pionero que habla de que esas personas tienen hasta una esperanza de vida menor, 7 años y medio menos de vida que las personas que tienen una actitud positiva ante el envejecimiento. Es muy interesante, ¿no? O sea, pensar que hasta puedes vivir menos años si piensas que ser mayor pues tiene toda esa carga, ¿no? En el ámbito de los cuidados, ¿no? Que tanto se ha hablado aquí, pues, yo creo que principalmente lo que se ha visto es pues muchas medidas de sobreprotección, muchas medidas de sobreprotección y al final paternalismo, de decidir por, ¿no? Bueno,
todos hemos sufrido eso, ¿no? Han decidido por nosotros, nos han aislado, todos hemos vivido el estado de emergencia, pero sin embargo, las personas mayores y, por ejemplo, las personas que además viven en residencias, eso, o sea, muchas personas siguen sin poder salir, siguen sin poder ver a sus familiares, están en unas situaciones de aislamiento brutales que está incidiendo, bueno, que muchos estudios ya han empezado a evidenciar, ¿no? Cómo está incidiendo en la salud y en la esperanza de vida y en todo, ¿no? Y, por supuesto, también ha supuesto situaciones de maltrato, ¿no? Situaciones de maltrato que algunas hemos visto en los medios, pero que muchas no nos hemos enterado ni de la mitad, ¿no? Pero bueno, también mucha situación de no información, de no saber qué estaba pasando. Bueno, yo creo que en ese sentido han pasado muchas cosas que llegaremos a conocer en algún momento en profundidad, espero que sí, ¿no? Y en el ámbito de la política, pues eso, la limitación de derechos tan importantes como el acceso a la salud pública, ¿no? O sea, cómo se puede determinar que una persona con una edad cronológica concreta no pueda acceder a un hospital, ¿no? Y el tema de la libertad de movimiento, ¿no? Yo creo que esas son algunas de las cuestiones como más importantes, ¿no? A las que ha afectado esta situación de edadismo exacerbado, ¿no? Muy bien. Vale, sí, tenía algunas diapositivas de cómo atajarlo, pero lo hablamos luego, si eso. Sí, si te parece. Vale, voy a compartir. Vale. Si te parece, lo hablamos luego. Solo una cuestión, o sea, una cosita que ya, por curiosidad personal, ¿cómo valoras tú que de pronto los mayores han pasado a ser nuestros mayores? Porque se ha dicho en todas partes, ¿no? Eran de pronto nuestros mayores, y yo oí algunos que decían, oye, que yo no soy el mayor de nadie. Totalmente. Yo es que eso, bueno, en mi círculo de compañeros y tal, o sea, esa terminología nos parece horrible, es paternalista, condescendiente. Pues no sé, pensad en que alguien utilice en los medios de comunicación hablando de, pues yo que sé, que algo afecta a las mujeres, a nuestras mujeres. ¿Cómo sonaría eso, no? Porque nos chirriaría, ¿no? Yo creo que en el lenguaje de los medios, y por ejemplo otro que se utiliza mucho, con mucha, es llamar abuelos, ¿no? Las personas mayores son abuelos. Pues oiga, a lo mejor no soy abuelo ni abuela. Es como llamarnos a las mujeres a todas esposas o madres. ¿Os imagináis, no? Que en los medios hablaran en vez de utilizar mujeres, hablaran de madres. Evidentemente muchas mujeres no se darían por aludidas, ¿no? Pues no, cuando se habla de personas mayores se habla de abuelos, ¿no? No, las personas mayores pueden ser abuelos o no, ¿no? Yo creo que en los medios hay mucho que hacer todavía. Pues muy bien, Elena, nos vemos luego en el coloquio final. Mil gracias por tu aportación. Y vamos a pasar a hablar con Elin Peterson, que, bueno, que como os comentaba, es de la Universidad de Estocolmo, que conoce muy bien los modelos suecos y nos va a hablar precisamente de esto, del modelo de cuidado sueco. Y a ver cómo... Elin, ¿estás por ahí? Perdona, dice, hacia un modelo de cuidado sostenible. Sí. ¿Qué nos puede enseñar el modelo sueco hacia un modelo de cuidado sostenible? Buenas tardes, Elin. Sí. Buenas tardes. Gracias. Cuéntanos. Bueno, habla español perfecto, como veréis. Sí, quiero añadir que vivo en España, o sea que estoy hablando a distancia sobre el modelo sueco, viéndolo un poco desde fuera. Pues primero quería agradecer mucho la invitación porque me ha parecido súper interesante este curso y estoy encantada de estar aquí para reflexionar y pensar en las maneras de hacer o organizar los cuidados. Y bueno, voy a hablar del modelo sueco, dado que muchas veces se ha visto como un modelo ideal, también para otros. Y entonces quería reflexionar un poco sobre los puntos fuertes del modelo sueco y también decir algo sobre los retos que también hay allí.
Entonces, el modelo sueco se asocia al modelo nórdico, ¿no? Es un modelo en que los cuidados se proveen de servicios públicos que son muy generosos a toda la ciudadanía y se intenta reducir desigualdades. Además, muchas veces se habla del modelo como un modelo favorable a las mujeres, dado que las mujeres son las que dominan en el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado. Pero también quería destacar que en Suecia, en los debates internos en la academia, en la política, sí que hay muchas voces críticas. Y eso lleva un tiempo, pero con el COVID también se ha reforzado, porque hay críticas con el sistema tal y como se ha implementado, no tanto como las normas, las ideales detrás. Pues, bueno, para empezar entonces quería destacar algunas ideas clave y las fortalezas del modelo, y de aquí voy a compartir un momento ¿lo podéis ver? Bueno, no era este. Ahí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Pues, ¿qué es el modelo nórdico universalista entonces? Pues los cuidados sociales, los servicios sociales de cuidados están a disposición a toda la ciudadanía, según las necesidades y no según la capacidad de pago. Entonces, el acceso de servicios no está sujeto a una comprobación de recursos. Y un aspecto muy importante es que los servicios son asequibles para las personas con menos recursos, pero también son suficientemente atractivos para las personas de clase media. Entonces, los mismos servicios están dirigidos y utilizados por todos los grupos sociales. Entonces, la idea clave aquí es que si los mismos servicios se utilizan por toda la ciudadanía, también el apoyo al modelo y el sistema va a ser más fuerte, se refuerza. Entonces, la calidad también va a mejorar para todos y todas. O sea que eso sí que es una experiencia importante y lección, digamos, del modelo nórdico, que cuanto más inclusivo el modelo o el sistema, más apoyo se moviliza. Y también eso es muy importante porque el sistema está financiado por impuestos. Todos contribuyen, pero también todos reciben, supuestamente. Entonces, en Suecia hay una ley, la Ley de Servicios Sociales, que establece la obligación legal de los municipios de dar servicios de cuidados a sus residentes. Entonces, en una evaluación de necesidades que se lleva a cabo al nivel local por funcionarios públicos, se decide si una persona tiene derecho a un servicio, por ejemplo, residencia o servicio de ayuda a domicilio. En general, por ley, se privilegia quedarse viviendo en el hogar habitual. Los usuarios sí que pagan una tasa, pero esta cuota depende de los servicios y también de los ingresos. Pero por ley hay un máximo y no llega por encima de 200 euros. Luego, para residencias se paga un alquiler también. Entonces, está claro que un modelo como este no surge en un día, pues tiene una larga historia. Para dar unas pinceladas, los servicios de ayuda a domicilio surgieron en Suecia ya en los años 50. Y eso era parte como el desarrollo del estado de bienestar. Y con esos servicios, las personas mayores que tenían necesidades de ayuda podían quedarse en sus casas en vez de, sin necesitar la ayuda de sus hijos. Y así se hizo un servicio bastante popular, utilizados por todos los grupos sociales. También se construyó ya así los servicios de cuidados como un derecho ciudadano, ya no como una ayuda a los pobres, que había sido anteriormente.
Entonces, claro, viendo las ideas clave, del modelo nórdico, sí que contrasta claramente con el modelo familiarista, como España, donde la responsabilidad principal cae en la familia y donde los pocos recursos a servicios públicos se centran en las personas con menos recursos o pocos recursos. Significa que es un modelo más excluyente también, y el uso de servicios puede ser más estigmatizado. Quiero destacar también que cuando se desarrolló estos servicios para las personas mayores, la tasa de actividad de mujeres en el mercado laboral subió mucho. En 30 años subió de 33% a 80%. Y eso entre mujeres de mediana edad. Entonces, este desarrollo del estado de bienestar fue como una revolución para las hijas trabajadoras, no solamente de las madres trabajadoras, como muchas veces se suele enfatizar. Pues es un argumento todavía para un sistema generoso de servicios de cuidados y un argumento que muchas veces, como creo que se ha destacado aquí hoy y ayer, no surge mucho en un modelo familiarista como el español. Pues quería ahora destacar 3 tendencias que a lo mejor tienen aspectos más problemáticos y también se puede ver cierto reflejo también en un modelo como España y eso, aunque cada estado de bienestar tiene su trayectoria. Pues desde los años 80 en Suecia, la cobertura de servicios ha ido disminuyendo. Y eso es lo que podéis ver aquí. En lo azul están las plazas de residencias. Entonces, estas plazas se han recortado bastante. Eso significa también que en la ayuda a domicilio hay muchas personas mayores muy enfermos y muy débiles que necesitan ayuda varias veces al día, bastantes veces, y luego por la noche también. Esto ha pasado sin ningún cambio en la ley, o sea, ningún cambio legislativo. ¿Cómo puede ser? Pues porque la implementación está a nivel local y allí se puede ver que el criterio ha sido más estricto y de esa manera se ha interpretado la necesidad de manera más restrictiva. Y eso es algo importante de destacar también. Claro, en España igual, esto es un concepto que siempre va a ser interpretado y la implementación es muy importante de analizar, no solamente el marco legal, claro. Otra tendencia que vemos en Suecia, que también tiene su reflejo, pero de otra forma en España, es la mercantilización de los cuidados. Ya hemos escuchado que en España gran parte de esa mercantilización va a través del sector privado de servicio doméstico. Esto no pasa en Suecia. En Suecia la mercantilización significa la entrada de grandes empresas en los servicios de cuidados. Y esto ha sido muy intencional. Los políticos han querido esto y han abierto a través de nueva legislación, etcétera, para hacer esto posible. Esto tiene muchos aspectos problemáticos que no tengo tiempo para discutir mucho, pero que hay grandes empresas con ánimo de lucro sí que ha llevado a ciertos problemas, pero bueno, lo podríamos discutir. Pero también es interesante que ha llevado un sistema de control bastante fuerte y supervisión que se puede entender porque es importante, pero al mismo tiempo muchas trabajadoras de cuidados experimentan un aumento de estrés porque están controlados en cada momento y sienten que hay menos posibilidades de adaptar la ayuda a cada momento y cada persona. Entonces, quería también destacar una tercera tendencia, es la refamiliarización. Este concepto lo conocemos también, ocurre en muchos sitios, como lo hemos hablado en España, pero en Suecia se ve que aunque hay cada vez más un papel de la familia en los cuidados,
los cuidados familiares están bastante menos intensos y más repartidos en la población. No sé si se puede ver. Sí. En este lado aquí vemos la cantidad de horas de ayuda por semana y aquí vemos España, que está por encima de 20 horas, mientras Suecia está aquí abajo con menos de 5. Y también el porcentaje de personas que participan en cuidado informal, pues es bastante mayor en Suecia, que está por encima del 40% de la población, 40 años y más. Y luego en España hay un porcentaje mucho menor que realmente participa. Me pareció interesante y bueno, hay que ver que también esta figura no incluye los cuidados a una persona que vive en el mismo hogar. O sea que ahí cambiaría también las cifras. Pues de allí quería también destacar un reto, que es la revaloración de los cuidados. Voy a hacer así. Porque es un reto pendiente también en Suecia. El modelo nórdico, como he dicho antes, muchas veces se dice que es favorable a las mujeres, pero si uno mira más el sector de servicios sociales para personas mayores, se ve que es un sector todavía muy feminizado, cada vez más inmigrantes están parte de este sector, y es un sector que todavía tiene salarios muy bajos y está infravalorado. Además, hay estudios que muestran que durante estos últimos 10 años hay cada vez más estrés en el trabajo y las trabajadoras sienten que no son capaces de dar el cuidado que ellas les gustaría por poco tiempo o por gran carga de trabajo. Y también esa carga está debido a que el perfil de los usuarios han cambiado. Entonces, esta revaloración del trabajo de cuidados es un tema muy importante porque además está ligado a la calidad de cuidados, porque las trabajadoras de cuidados no pueden proveer un buen cuidado si no tienen condiciones razonables de trabajo, ¿no? Entonces, definitivamente se puede decir que el modelo sueco nos enseña que la redistribución de la responsabilidad y la financiación de los cuidados es muy importante, es crucial para un sistema más equitativo. Pero como el caso sueco también nos demuestra, la redistribución de los cuidados no nos lleva automáticamente al reconocimiento del trabajo de cuidados. Eso es como una lucha que tiene que ir mano a mano, si se puede decir, y que bueno, que hay bastantes organizaciones trabajando en ese sentido. Yo creo que ya termino aquí, podemos ya seguir discutiendo. Sí, Elin, muchas gracias. La verdad es que escuchas las cosas del modelo sueco y con algunas flipamos, ¿no? De decir, pues mira qué bien. Luego es verdad que hay sus sombras, pero bueno, estamos muy lejos. Desde tu conocimiento de ambos modelos, ¿es posible imaginar un modelo de cuidados más universalista en España? ¿Qué obstáculos habría? ¿Qué posibilidades también? Sí, bueno, hay muchos aspectos de esto. Por ejemplo, claro, cada país, cada estado de bienestar tiene su trayectoria, o sea que es mucho esperar que de España de repente haría el salto a Suecia, ¿no? Es que no podemos hacerlo. Pero hay obviamente una posible lucha a favor de poco a poco extender los servicios sociales para que cada vez más cubra la ciudadanía, porque por ahora entiendo que es una parte muy pequeña y de ahí luego si no cubre las familias o las trabajadoras domésticas y que realmente los servicios públicos son marginales en ese sentido.
Creo que es posible, por ejemplo, a través del discurso de que siempre hay que ser un poco estratégico, ¿no? Digo, si piensa uno que creando más empleo es importante, pues creando más empleo en los cuidados también vale, ¿no? Entonces ahí tendríamos empleo formal y de allí impuestos y todo esto es algo positivo. Luego es que hay un obstáculo que veo que es complicado. Y yo como en España ya hay totalmente otra cultura, también otro sistema, y digo, ¿quién de la clase media o alta aceptaría lo que son los servicios públicos en Suecia? No estoy segura, porque digamos, en servicio de ayuda a domicilio, en ningún momento podrías conseguir una persona que da 24 horas cuidados. Esto no existe. O sea que, y eso también es una crítica en Suecia, que claro, el servicio de ayuda a domicilio se ha ido fragmentando porque ya no son personas con pocas necesidades, ya no son tanto de ir a tomar un café y charlar y limpiar un poco, no, ya es realmente cuidados de higiene, ducha, movimientos y cosas así en el lugar. Y para cubrir esas necesidades, las personas tienen que ir y venir muchas veces. Pero claro, para las personas puede parecer algo bastante estresante. Además, son personas diferentes, porque claro, cada trabajadora tiene derecho a descanso. Entonces, claro, aquí hay un sistema que no se puede imaginar ya el tema de persona que está presente todas las horas. Y bueno, entonces para un modelo más universalista tendríamos que intentar abrir para que también sienten la clase media que contribuyen y reciben. Y eso es como, no es solamente que tienes derecho a solicitar los servicios, sino que también tiene que estar utilizados por todos los grupos sociales. Un modelo universal. Oye, ¿y qué trampas hay en el camino hacia la profesionalización de los cuidados? Pues yo creo que se ha dicho mucho y estoy totalmente de acuerdo que tiene que ir a través de los servicios públicos de cuidados, ¿no? Que se pueden mejorar los derechos y las condiciones del cuidado familiar o de trabajadoras domésticos, pero la profesionalización para tener éxito y para marcar el camino creo que debe ir por ahí. Lo que sí que es una trampa, a lo mejor, como se ha visto en Suecia, es que se puede hacer mucha énfasis en que las trabajadoras tienen que formarse, tienen que estudiar, tienen que... ¿Pero qué? Luego, tienen que también recibir un mercado laboral que les ofrece algo. O sea, no puede ser solo una cosa individualizada que cada uno tiene que luego tener esos méritos para conseguir un trabajo. El trabajo también te tiene que ofrecer ciertas condiciones donde tú ves que lo que tú has aprendido puedes hacer uso de ello, a lo mejor puedes de alguna forma avanzar o así ya en ese sector también. O sea, que no sea un proceso muy individualista de solo poniendo el requisito de que las trabajadoras se formen, sino que también haya una organización, una política que hace, que les da algo de vuelta, ¿no? También salarios más altos, porque si te formas también debía tener cierto reconocimiento en ese sentido. Parece evidente, desde luego. Muy bien, Eli, mil gracias. Hablamos luego al final y vamos ahora a dar paso a la última intervención, a la última ponente, es Dolors Comas, de la Universidad Rovira i Virgili, es antropóloga y ella nos va a hablar de las reformas, de reformas, de las injusticias de género, del cuidado como organización social. Bienvenida, Dolors, buenas tardes.
No he tenido oportunidad de oír todas las contribuciones, pero casi todas. Y entonces, esta última intervención espero que no les canse, pero claro, esto de que lo titulamos, ¿no?, respuestas necesarias, digo, bueno, ¿yo qué voy a decir después de todo lo que se ha dicho? Y entonces, ante este dilema, claro, es que, por ejemplo, en la conferencia inaugural, Maite Sancho explicó reformas necesarias partiendo de la situación de España, porque compro el modelo sueco. Yo, desde luego, me parece que las personas que estamos aquí siempre hemos tenido como referente el modelo nórdico, en que en este caso hay una universalización del cuidado y entonces esto hace efectivos derechos, ¿no? Pero partiendo de un cierto realismo, y vale la pena repetirlo, ¿no?, pues estamos en un contexto de muy escasa financiación de los cuidados, de una situación de profesionales con muy bajos salarios y precarización, una falta, digamos, como un paternalismo muy fuerte del cuidado institucional que de alguna manera se confronta con el doméstico, una falta de escucha de las personas cuidadas. Me parece que alguien decía en el chat aquí que echaba en falta esto. Y entonces, bueno, yo estoy muy de acuerdo en que, cosas que decía ella, de que hay que, de alguna manera, hacer posible que la persona envejezca en su entorno, lo cual, y además, bueno, Sara Moreno nos decía desfamiliarizar el cuidado, claro, sí, deshogarizar, no lo tengo tan claro, sí, no es ya en un momento extremo para digamos, salir de este entorno en que se ha de poder combinar una asistencia domiciliaria mucho más potente que ahora y mucho más adaptada a las necesidades de las personas. Aquello de servicios sociales siempre se está diciendo, ¿no? Hay que atender las necesidades, ha de ser un cuidado asociado a las necesidades de las personas. Luego lo que estamos viendo es que es más bien las personas que se han de adaptarse a las lógicas de las instituciones, ¿no? Y esto pues es un elemento a reformular. Por tanto, pues una asistencia domiciliaria mucho más potente combinado con una mirada comunitaria que de alguna manera ella nos decía poner en juego, articular, ¿no?, todos los recursos que tenemos en un territorio. Por tanto, bueno, no voy a estar repitiendo lo que han dicho los demás. Entonces, a mí me ha parecido que al ser esta la última intervención, y no sé si tendrá interés, pero me ha parecido que podría ser interesante abrir el foco y centrarme en los valores que hay detrás de esto que llamamos cuidado, y también el cuidado como elemento de transformación social y política, con una idea central. Hemos de pasar, por decirlo así, de la obligación de cuidar en términos de moralidad y todo esto que está tan vinculado a esta idea de que es la familia, ¿no?, la que cuida, a otra idea, el compromiso, que es distinto, ¿eh? Es decir, cuido porque entre las prioridades que tengo, una muy importante es cuidar. No es lo mismo que la obligación. Bueno, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, pues empecemos tal vez por el principio. ¿Qué es cuidar, ¿no? Sara decía hace un rato, no hay un acuerdo, ¿no?, tampoco en el contenido que es cuidar. Bueno, pues asistir y mantener la vida es a lo que llamamos cuidado. Esto en el día a día, en la salud y en la enfermedad, en la niñez, en la edad adulta, al envejecer. Con una idea muy fuerte, sin cuidado no hay vida. ¿Y cómo puede ser entonces que el cuidado sea tan poco visible, tan infravalorado? Porque esto ocurre en la vida misma, pero también en el marco académico y en el marco político, y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Y por otro lado, ¿qué implica en términos de justicia de género y justicia social, ¿no? Bueno, la mayor parte del cuidado nos lo hacemos a nosotros mismos, nos autocuidamos cada día. Y también cuidamos de los demás, de las personas de nuestro entorno. Y cuidamos de aquellas personas que, por distintas razones relacionadas con la edad, enfermedades, discapacidades, no pueden cuidar de ellas mismas.
esta dimensión, la atención, digamos, a las situaciones, ¿no?, de desamparo, de dependencia, son las que han entrado en las políticas públicas. Y es esto de lo que se ha estado hablando estos días y se ha de seguir hablando, evidentemente. Pero sí quiero abrir el foco que el cuidado es más que la atención a las situaciones de dependencia. Y esto lo intentaré explicar un poco más. Por tanto, quiero como centrarme en dos ejes, ¿no? En la organización social de los cuidados y, por tanto, cómo nuestra sociedad interviene en los distintos agentes que intervienen en los cuidados, y otra parte que es los cuidados como organización social. Es decir, vamos a dar centralidad a los cuidados, y aquí, digamos, tenemos, digamos, toda una serie, digamos, de factores que pueden ayudar a una transformación social y política. Es utópico lo que digo, pero si no hay horizonte, entonces el tacticismo máximo pues tampoco ayuda, ¿no? Bueno, por tanto, ¿cómo entro en la primera parte, ¿no?, en la organización social de los cuidados? ¿Cómo cuidamos? Sabemos que básicamente los cuidados se ejercen sobre todo en nuestra sociedad, en la familia. Los cuidados los ejercen mayoritariamente mujeres, y cuando se profesionalizan son también mujeres las que predominan, ¿no? Y sabemos que hay una injusticia de género vinculado a este papel de las mujeres en los cuidados, ya que cuidar tiene repercusiones en las trayectorias laborales y sociales a lo largo de la vida, ¿no? Porque el cuidado, lo sabemos, es un gran devorador de tiempo y que impide destinarlo a otras cosas y limita oportunidades. Y esto implica salarios más bajos en el caso de las mujeres, pensiones más bajas, pobreza femenina, ¿no? Y también sabemos que hay una gran injusticia de clase asociada a los cuidados, con múltiples facetas, porque de hecho los sectores pobres tienen mayores necesidades de cuidados, se envejece peor, por decirlo así, y tienen más dificultades para que las mujeres puedan mantener sus empleos, que por otro lado son empleos, por decirlo así, menos interesantes, menos remunerados, desde el punto de vista de menos remunerados. Y esta injusticia social se proyecta también en las trabajadoras del cuidado, que actualmente, en el caso de España, y se ha dicho varias veces aquí, son sobre todo mujeres migrantes con condiciones laborales muy precarizadas. Esto, desde una perspectiva política, requiere actuaciones para una redistribución del cuidado que supere las desigualdades existentes entre hombres y mujeres y considere el conjunto de la sociedad en términos de justicia social, ¿no? Se trata de democratizar el cuidado. Es un término que utilizó Raquel Martínez Buján ayer y me gustaría explicarlo un poco más, ¿no? Conseguir un sistema de cuidados sostenible y renovador que elimine las injusticias de género y las injusticias sociales. A mí me gusta el término democratización de los cuidados. Creo que es potente, que es evocador. Supone plantear una organización social del cuidado basada en valores democráticos, tanto para las personas que lo reciben como para quienes los proporcionan, ¿no? De hecho, este término surge de una propuesta de Sandra Ezquerra y Eva Mansilla, que asume el Ayuntamiento de Barcelona para guía de la intervención social en este tema, y que hemos empezado a utilizar en el marco académico y de intervención también, ¿no? Básicamente, la democratización de los cuidados pasa por cuatro ejes sustanciales. El primero sería promover el reconocimiento del cuidado y su centralidad. De esto hablaba ahora Ellie Patterson, ¿no? Si no damos importancia al cuidado, no vamos a dar importancia a nada que se le asocie. Y por tanto, reconocer esta importancia hay que promoverla porque no la reconocemos, ¿eh? Luego volveré sobre ello, esta invisibilización del cuidado, ¿eh? Tal vez porque ha sido ejercido básicamente en el marco privado, las mujeres se han naturalizado, ¿no? Son elementos que han dificultado esta visibilidad y que le han dado poco valor. En segundo lugar,
sería la democratización, socializar las responsabilidades del cuidado. De esto se ha hablado también, ha hablado Sara Moreno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir socializar las responsabilidades del cuidado? Que sea un problema social y político, no un problema privado y de familias y de mujeres. No es un asunto de mujeres exclusivamente, es un asunto social. Y, por tanto, socializar las responsabilidades de cuidado quiere decir que no solamente potenciar los servicios públicos, es la mirada desde Suecia, que los tiene muy potentes, seguramente es articularlos, poder articularlos con las cuestiones comunitarias. Por tanto, esta socialización implica, sí, desfamiliarizar, no porque la familia tenga que estar fuera necesariamente, sino por aquella idea de que la familia no sea la que genera la obligación. La obligación es de la sociedad y esto requiere políticas públicas potentes y implicación de la sociedad, por tanto, implicación comunitaria. Tercer elemento, ¿no? O si pensamos la mesa, tercera pata de la mesa, repartir el cuidado entre hombres y mujeres para eliminar la maldivisión sexual del trabajo. Bueno, esto es un tema que se ha trabajado mucho, que sabemos, lo he enunciado antes, que uno de los elementos de desventajas y discriminación de las mujeres tiene que ver precisamente con este no reconocimiento del cuidado cuando somos las mujeres las que cuidamos, y justamente pues esto tiene repercusiones. Los hombres han de cuidar también, ha habido también una intervención que han hablado de ello, pero es que la necesidad de cuidados, también se ha dicho antes, es decir, está creciendo, porque están creciendo, es decir, vivimos más años y vivimos más años también en situaciones que pueden generar dependencias. Entonces, necesitamos a todo el mundo, necesitamos a las mujeres y necesitamos a los hombres, y porque entren los hombres en el sector laboral, que en estos momentos está muy feminizado, no saca trabajo a las mujeres, porque necesitamos más. Y luego, como cuarto elemento, tener en cuenta los derechos y demandas de las personas receptoras de cuidados, en función de su ciudadanía y no solo como consumidores o clientes o usuarios o usuarias, sino como un elemento de derecho. Bueno, son estos elementos, por tanto hay que escuchar, esto nos lo decía también Maite Sancho, ¿no? Hay que escuchar a las personas, hay que con ellas, de alguna manera, crear, ¿no? estas, digamos, maneras de afrontar las necesidades de cuidado. Y quiero subrayar que cada una de estas cuatro dimensiones, ¿no? Reconocimiento, socialización, reparto entre hombres y mujeres, escuchar a las personas usuarias, es un paso. Cada una de estas dimensiones es un paso positivo hacia la democratización de los cuidados, pero el avance de solo una de ellas es una democratización parcial o incluso un retroceso. Me ha hecho pensar la ponencia de Lee Patterson que bueno, allí se ha conseguido una socialización del cuidado, pero en cambio, teniendo en cuenta que el sector está muy feminizado y precarizado, no se ha avanzado en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en este campo, no digo en otros. Por esto, las cuatro dimensiones están relacionadas. Claro, no hay que esconder que poner en juego esto genera tensiones entre expectativas, tensiones entre deseos, derechos contrapuestos entre los actores implicados en el cuidado, porque, de hecho, las expectativas que se pueden tener no tienen por qué ir en detrimento, pues yo qué sé, de derechos laborales o de las cuidadoras familiares, ¿no? Por ejemplo. Y esto requiere negociaciones, porque hay derechos en tensión, injusticias y desigualdades, emociones, valores morales también en tensión. Por tanto, en esta primera parte, de alguna manera, la idea es: hemos de avanzar a esta democratización de los cuidados. No es fácil, no es una cosa, no es una cosa que parezca sencilla, ni mucho menos, no lo es. Y luego la segunda dimensión, ¿no? Hemos hablado de la organización social del cuidado y cómo democratizarlo. La segunda parte es dotar
dé un significado más amplio al cuidado, que lo vincula con la reproducción social y que de alguna manera es la idea de que el cuidado es constitutivo de la organización social, crea organización social. A ver si me explico mejor. A ver, he hablado de las contradicciones, tensiones, controversias que se generan, ¿no?, en el día a día en los cuidados, y esto lo sabemos. Pero hay que salir de la esfera pequeña en que nos hemos estado moviendo, que es la organización social de los cuidados, porque el cuidado va más allá de la familia, va más allá de la asistencia a criaturas mayores y enfermos, va más allá de cambiar un pañal o de hacer compañía, sino que tiene que ver con el sostenimiento de la vida, con la capacitación de las personas, con crear y mantener vida. En esto, digamos, el cuidado comparte con la educación, la sanidad, la vivienda, el transporte, la protección social, contribuyen al mantenimiento de la vida, al desarrollo de las capacidades humanas y a la protección en caso de adversidad. Por tanto, aquí lo que quiero señalar es que no hay solo una organización social del cuidado, sino que el cuidado es constitutivo de la organización social. El cuidado es articulador de relaciones sociales, produce sociedad. Produce sociedad. Vuelvo a una idea que he dicho al inicio: sin cuidados no hay existencia humana, no hay economía, no hay sociedad. El cuidado en este sentido amplio y holístico forma parte de la reproducción social. Y es en este punto donde vuelvo a la formulación inicial. ¿Por qué no vemos la importancia del cuidado? ¿Por qué cuesta tanto reivindicar su centralidad? Es paradójico, porque el cuidado no solo es necesario, sino que también es esencial en nuestras vidas, que requieren constantes procesos de adaptación y además, fijaros que todas estas dimensiones que están presentes en nuestras vidas, que dura desde el inicio hasta la muerte, constituye principalmente, es decir, no solo es lo que la mayor parte de gente dedicamos tiempo y preocupaciones, sino que también es lo que se centra en nuestras pasiones, obsesiones, amores, intrigas, cómo se crean las parejas, cómo se hacen niños y niñas. Y esto, digamos, es lo que explotan novelistas, cineastas cuando lo describen, lo que mitos y poesías intentan mostrarnos, pero en cambio es lo que buena parte de la teoría económica y política hace desaparecer. ¿No? Vamos, me parece un broche magnífico, filosófico, nos lleva desde luego a la base, a la esencia, esta aportación tuya, Dolors. Gracias. ¿Puedo terminar? Sí. No sé cómo voy de tiempo, pero... Vamos mal, pero bueno. Vamos mal. Bueno, no, pero termina, por supuesto. Termino. Bueno, pues bueno, la idea era dar esta visión global y entonces la idea, y esto lo podemos desarrollar más tarde, es la necesidad de avanzar hacia una sociedad cuidadora, enfocada desde esta perspectiva del cuidado como organización social, ¿no? Esto implica reconocer la vulnerabilidad de los seres humanos, es avanzar hacia el modelo, pues, de Nancy Fraser, la paridad en el cuidado, o de Caring Society, descrita por Evelyn Gren, o la democracia del cuidado de Joan Tronto, ¿no? De hecho, supone dar valor al vínculo social, a la comunidad, pues sin vínculo social no hay sociedad, ¿no? Y en este sentido es un buen punto de partida para superar el modelo de la hegemonía mercantil, adoptar la lógica del antiutilitarismo y la sostenibilidad de la vida como prioridad. Yo en este sentido creo que políticamente se puede enfocar a partir de potenciar lo que podríamos denominar ciudades cuidadoras, sociedades cuidadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera este contexto comunitario, esta presencia de servicios, de la presencia de los amigos, vecindario, etcétera, sean asequibles no solo económicamente, sino potencialmente. Lo que Ana Hidalgo defendía, el París de los 15 minutos, es decir, que una persona andando 15 minutos pueda encontrar los elementos necesarios para poder sustentarse y para poder vivir, o lo que se hace
comentado antes de las superislas sociales de Barcelona. Bueno, ahora voy a toda máquina, perdonad, porque sí que quiero ir acabando. Yo estoy con la idea de que hemos de potenciar en nuestras ciudades una red ciudadana por un cuidado justo y sostenible, con las personas que estamos implicadas en estas cuestiones, entidades, empresas del tercer sector, donde no esté el negocio en el primer elemento, porque estas demandas se han de hacer. Es decir, en política no se regala nada, ¿no? Hay que, antes se decía la invisibilización de los ancianos. Bueno, pues ahora que la COVID ha dado visibilidad al cuidado, intentemos darle valor. Y para acabar, sí, de verdad, ahora ya para acabar, ¿no? Pasar de la obligación de cuidar al compromiso. Lo de la obligación de cuidar está asociado al familismo. Lo del compromiso de cuidar es pasar de la idea de lo privado y asunto de mujeres a una responsabilidad pública y comunitaria. Y ahí hay diferencia. Y una ultimísima idea. Y ahí hemos de estar todos, hombres y mujeres. Las mujeres ya estamos, los hombres también. Tendrían que estar más, al menos. Y acabo aquí. Gracias. Gracias a ti, Dolors, porque ha sido estupenda la exposición, estupenda. Un poco al hilo de lo que estabas comentando, ¿qué te sugiere a ti el principio de reciprocidad generacional? Mira, hay una cosa que el principio de reciprocidad generacional es absolutamente necesario. Yo he dicho que me importan los valores asociados al cuidado, hay unos regímenes morales asociados al cuidado, ¿no? Que además desde la antropología hemos estudiado muchísimo, ¿no? Por un lado hay el don, damos, hay la reciprocidad y hay la mercancía. Los tres regímenes morales los estamos combinando en nuestra sociedad. Damos mucho a nuestras personas cercanas, sin pedir nada a cambio. Reciprocidad también, y mercancía, que tiene que ver con la mercantilización del cuidado, y no lo digo peyorativamente, lo digo con la necesidad de tener empleos dignos para cuidar. ¿Es necesaria la reciprocidad generacional? Claro que sí, porque si no hay cortes, hay falta de solidaridades entre unas generaciones y otras, y para potenciar la reproducción social hemos de entender las personas mayores como yo, es decir, antes Elena, ¿no? Decía, reivindiquemos, ¿no? La edad. Pues sí, yo ya me acerco más a los 70 que a menos, ¿no? Por tanto, personas mayores como yo tenemos mucho que aprender de las personas jóvenes y nos enseñan en muchos ámbitos, y hemos de entender precisamente otras motivaciones, otros contextos, otras maneras de vivir la existencia, y al mismo tiempo las personas más jóvenes han de entender también un contexto, digamos, una manera de entender las cosas de las personas mayores y por tanto lo que nos podemos aportar los unos a los otros. Es decir, yo creo que estamos fallando en reciprocidad intergeneracional, que no quiere decir centrarse solo en la reciprocidad intergeneracional familiar, sino que es en el contexto social donde hay que potenciar esta reciprocidad intergeneracional. Y en parte, bueno, se hace poco, la verdad. Gracias, Dolors. Hablas de compromiso en vez de obligación, y en este sentido le quería preguntar a Elin, en una sociedad que entiendo que es la sueca, muy diferente a la española, quería preguntarte por ese concepto de la culpa, del deber, esa sensación que muchas veces tenemos las mujeres españolas acerca de los cuidados. Hemos oído mil veces eso de es que somos cuidadoras, es que va en nuestro ADN, es que tal, ¿no? Entonces, ¿cómo es en Suecia? Y creo que se nota como qué cultural es todo esto, ¿no? Porque realmente la culpa es cultural también, es un modelo que nos hace sentir responsables y tal. Pero al mismo tiempo siempre hay los vínculos. O sea, en Suecia también hay vínculos familiares
el cariño a tus padres que llegan a ser mayores o así, la familia. Entonces, lo único que se construye de una manera que a lo mejor no impacta tanto en tu vida, porque claro, si en Suecia las mujeres pueden sentir cierta culpa, está claro que sí, pero tiene un sistema detrás que hace que en el día a día no se espera de ti que estés allí todo el tiempo. De hecho, se vería casi como raro. Ujú. Ni las personas mayores suelen esperar ni preferir que estén los hijos ahí. O sea, que ya no es una preferencia el cuidado familiar en Suecia. La preferencia es casi siempre servicios sociales con apoyo a la familia. O sea, apoyo como las cosas del cuidado emocional. Pues eso es allí que está la familia. No para ducharme, no quiero que venga mi hija para hacerlo, sino una persona que tiene eso como su profesión, pues ayuda a través de la ayuda a domicilio, etc. Entonces, claro, la culpa puede estar allí porque mucha gente quiere contribuir más o estar más en compañía con sus personas, o sea, las personas mayores y familiares, pero no te carga de la misma manera esta culpa. Luego hay otra culpa que bueno, no sé si culpa, pero una carga sí, que en Suecia se dice que los cuidados son organizacionales. O sea, hay un concepto de esto, de que ya no tienes que dar tú los cuidados, pero tienes que organizar para que funcione el centro de salud, las personas que vienen del servicio de ayuda a domicilio, el médico, no sé qué, a lo mejor una coordinación cuando haya que llevar la persona a una residencia a corto plazo, cosas así, que hay cierta coordinación y burocracia, eso sí, y que hay una sobrecarga emocional también para las Claro. personas de la familia. Muchas gracias, Eli. No sé, Elena, ¿estás por ahí? Porque no sale la cámara. Ah, sí. Estoy. Muy bien. Os Oye, estaba escuchando, ¿eh? genial. Magníficas, ¿eh? Me habéis encantado, compañeras. Quería preguntarte, con respecto al edadismo del que nos has hablado, no sé si ante ese nuevo edadismo que aparece con la COVID, ¿cómo atajarlo? ¿Qué nos sugieres? Mira, pues ahí, o sea, yo creo que cosas que se pueden hacer, me ha gustado Dolores cuando ha hablado de que esto puede ser utópico, pero que hay que ir hacia eso, ¿no? Yo creo que cosas que se pueden hacer, bueno, lo primero es tratar a las personas con un trato igualitario, ¿no? Estamos por un lado, en la minusvaloración, o sea, todo el tema del estereotipo, igual que hay estereotipos negativos, yo he cargado hoy sobre todo con los negativos y positivos, ¿no? Entonces estamos en una ambigüedad de minusvaloración frente al respeto, ¿no? Este respeto a los mayores, ¿no? Del que siempre nos han hablado, ¿no? Y es como respeta a los mayores igual que respetas a cualquier persona, ¿no? El respeto es a las personas en general, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar, y eso también lo hemos discutido Maite Sancho y yo, ¿no? Más de un trato igualitario a las personas, ¿no? Entonces hay que trabajar más por ese trato en personas, con personas y para personas, en torno a las políticas, pues trabajar en políticas en las que la edad cronológica no sea un instrumento, ¿no? Que no se defina una edad y a partir de esa edad puedas hacer una cosa u otra o se delimite así la política, ¿no? Yo creo que un instrumento claro ahí es todo el tema de la edad de jubilación, ¿no? Por ejemplo, que hay mucha gente que está... O sea, yo creo que eso es un debate que también que quizás no viene aquí al caso, ¿no? Pero el tema de los medios, por supuesto, eso lo hemos hablado antes, María, el tema de los medios yo creo que tienen un papel fundamental en el cambio de imagen de la vejez, ¿no? Tanto en la imagen que utilizan como en el lenguaje. Hemos hablado un poco del lenguaje, pero es que esa imagen que acompaña muchas veces los textos, ¿no? Hablan de personas mayores, muchas veces les llaman abuelos, nuestros mayores, pero es que además te recuerdo perfectamente un titular que hablaba de algo de las pensiones, ¿no? Y acompañaba la imagen y eran unos señores mayores con
típica boina y ponía jubilados mirando una obra. Y era unos mayores, efectivamente, y era como, ¿de verdad esta es la imagen de las personas mayores? O sea, ¿esta es la imagen de la jubilación? No sé, yo no tengo esa imagen, ¿no? Y encima parece que es cuando queremos estarlo haciendo bien, ¿no? Como cuando estamos siendo condescendientes y buenos, ¿no? O sea, sí. Es tremendo. Es complejo, ¿no? Y yo creo que en torno a los cuidados, cosas que se pueden hacer y cosas que se están haciendo. A ver, yo creo que todo el tema del trato desde la dignidad y desde los derechos se está trabajando mucho en el enfoque, en el modelo de atención centrada en la persona, ¿no? Yo creo que ahí, ¿no? Y una cosa que ha comentado Dolors Comas y que me ha parecido súper interesante también cuando le has preguntado de las relaciones intergeneracionales, ¿no? Yo creo que ahí se tiene que trabajar en el ámbito familiar, pero también en el extrafamiliar, naturalizando esas relaciones, ¿no? Esas relaciones de reciprocidad, efectivamente, ¿no? Que parece que, yo creo que en el ámbito de la gerontología estamos todavía un poco lejos de naturalizar esas relaciones. Estamos en programas intergeneracionales que fuerzan a mayores con jóvenes que se junten, pero es como, no, vamos a ir un paso más allá. Esto, Maite Sancho también es bastante activista de esa naturalización de las relaciones entre mayores y personas de otras generaciones, ¿no? Y yo creo que en última instancia, o sea, el cómo atajarlo, yo creo que a veces está sobre todo en la mano de estas nuevas generaciones de mayores, que es que están rompiendo con los estereotipos de una manera brutal, ¿no? Y yo creo que son estas generaciones las que están destruyendo de alguna manera ese estereotipo, las que reclaman una identidad propia, que una edad no determine el que sea que deje de ser la persona que fue, ¿no? Que un estado de jubilación dejes de ser la persona que fuiste o tener la carrera que has tenido, ¿no? Que yo creo que es también algo que te quita, ¿no? Identidad, ¿no? Yo creo que la identidad, el estilo de vida, yo creo que estamos en un momento en el que las edades, hablo un poco de las edades diluidas, Bauman hablaba de las modernidades líquidas, las relaciones líquidas, yo creo que estamos en ese momento también, las edades son líquidas, se diluyen, ya no nos identificamos con una persona que tenga tu misma edad, sino porque tenga un estilo de vida parecido al tuyo, ¿no? Entonces, creo que estamos ahí y yo creo que en ese sentido, lo que te decía, son estas generaciones que rompen con los estereotipos las que de alguna manera van a acabar con, o espero, ¿no? En mi mirada utópica también, creo que... Vamos a por ello, vamos a por ello. No sabéis de verdad, chicas, lo mal que me sabe, pero es que nos hemos comido el tiempo. Ha sido un placer, por mi parte, estar en contacto con vosotras.